Lección 1. Buenos días. Buen día. ¿Dormiste bien? Buen día. Sí, lo hice. ¿Y tú? Dormí genial, gracias. El clima esta mañana es perfecto. Realmente lo es. Estoy pensando en salir a caminar más tarde. Eso suena bien. Tal vez me una a ustedes si termino mi trabajo a tiempo. Debería. El aire fresco y el sol son la mejor manera de empezar el día. Acordado. ¿Tienes algún plan para el resto del día? Solo algunos recados y tal vez un poco de lectura. ¿Y tú? Aquí igual. Hagamos que sea un día productivo y relajante. Lección 2. La historia de Ellen. En algunas culturas, los niños llevan un cuenco de mendigo y piden dinero a extraños. Como los padres de Ellen no eran pobres, ella no tenía que hacer ninguna de esas cosas. Es interesante cómo influyó su educación en su vida. Tuvo acceso a la educación y oportunidades que muchos otros no tuvieron. Es un recordatorio de cómo el privilegio puede afectar el futuro de alguien. Es cierto, pero también es inspirador ver cómo utilizó sus ventajas para ayudar a otros. Alguna vez habló de retribuir a su comunidad. Sí, estuvo muy involucrada en obras de caridad y programas educativos. Eso es asombroso. Su historia es un gran ejemplo de cómo utilizar los privilegios para el bien. Lección 3. Compras de comestibles. El pasillo de lácteos está a la izquierda, al lado de la sección de panadería. Gracias. Necesito tomar un poco de leche y queso. Necesitamos algo más. Revisemos la lista. Es posible que también necesitemos mantequilla y yogur. Entiendo. ¿Qué pasa con el pan? Deberíamos comprar un pan recién hecho en la panadería. Sí, es una buena idea. También tomemos algunos huevos mientras estamos aquí. Suena como un plan. ¿Quieres dividirte para ahorrar tiempo? Seguro, yo conseguiré los productos lácteos y tú podrás encargarte de la panadería. Perfecto. Nos vemos en la caja en 10 minutos. Trato. Esto hará que nuestro viaje de compras sea mucho más rápido. Lección 4. Problemas del campus. El encubrimiento de las violaciones en las universidades y el sexismo en las aulas son problemas graves. Sí, pero ante la idea de una confrontación, muchas personas guardan silencio. Es frustrante. ¿Por qué crees que sucede eso? Miedo a una reacción violenta o a que no lo tomen en serio. Tal vez. Necesitamos crear un entorno más seguro para que la gente hable. Absolutamente. Los sistemas de educación y apoyo son clave. ¿Crees que las cosas están mejorando, aunque sea lentamente? Eso espero. La conciencia está aumentando y eso es un comienzo. Sigamos presionando por el cambio. Cada voz importa. Lección 5. Próximos pasos. Eso es prometedor. ¿Cuál es el siguiente paso del plan? Estamos planeando implementar estas ideas a partir del próximo mes. Genial. Necesita ayuda con la implementación. Sí, de hecho,
Nos vendría bien algo de apoyo con formación y comunicación. Estaré feliz de poder ayudar. Organicemos una reunión para discutir los detalles. Perfecto. Te enviaré una invitación más tarde hoy. Suena bien. Estoy emocionado de ver cómo progresa esto. Yo también. Esto podría marcar una gran diferencia para todos los involucrados. Hagámoslo realidad. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Lección 6. Conexiones familiares. Las personas casadas con tus hermanos o hermanas son tus cuñados o cuñadas. Así es. Es interesante cómo las conexiones familiares se expanden con el tiempo. ¿Tienes cuñados o cuñadas? Sí, el marido de mi hermana es mi cuñado. Él es genial. ¡Qué lindo! Las reuniones familiares deben ser divertidas con todos juntos. Ellos son. Siempre es un ambiente animado y amoroso. ¿Crees que estas relaciones son tan cercanas como los parientes consanguíneos? Depende, pero pueden quedar igual de fuertes con esfuerzo y mimo. Ese es un buen punto. La familia es lo que haces de ella. Lección 7. Conocer personas con ideas afines. Eso es fantástico. Siempre es agradable conocer gente con ideas afines. Entonces, ¿qué otros pasatiempos o intereses tienes? Me encanta el senderismo y la fotografía. Estar al aire libre y capturar momentos es mi pasión. Eso es asombroso. También me he metido en la fotografía. ¿Tienes un lugar favorito para disparar? Hay un lago cercano con impresionantes puestas de sol. Es mi lugar al que acudir en busca de inspiración. Tendré que comprobarlo. Quizás podríamos ir juntos algún día. Me encantaría eso. Siempre es más divertido explorar con alguien que comparte los mismos intereses. Absolutamente. Planeemos un viaje de un día pronto. Suena perfecto. Traeré mi cámara y podremos convertirla en una aventura creativa. Ya estoy deseando que llegue. Esto va a ser muy divertido. Lección 8. La promoción de 1992. Incluso la mejor de las revoluciones puede salir mal cuando interiorizamos las actitudes contra las que luchamos. Esa es una declaración poderosa. La promoción de 1992 se gradúa con esa lección en mente. Es un recordatorio de que el cambio requiere reflexión y esfuerzo constantes. ¿Crees que llevarán esa mentalidad a sus proyectos futuros? Eso espero. Es fácil perder de vista el panorama general cuando la vida se vuelve ocupada. Verdadero, pero si se mantienen firmes, pueden marcar una verdadera diferencia. Es inspirador ver una generación tan consciente de su impacto. Absolutamente. Veamos cómo darán forma al mundo en los próximos años. El futuro está en buenas manos si se mantienen fieles a sus valores. Lección 9. Pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo podría indicar que hará viento, pero en su lugar podría haber una suave brisa. Eso es cierto. Los pronósticos no siempre son precisos, especialmente con el viento. ¿Crees que es mejor prepararse para lo peor o esperar lo mejor? Un poco de ambos. Siempre llevo una chaqueta por si acaso,
pero sigo siendo optimista. Buena estrategia. ¿Cuál es tu tipo de clima favorito? Me encantan los días soleados con una ligera brisa. Perfecto para estar al aire libre. Aquí igual, es el equilibrio ideal entre calidez y comodidad. Esperemos que la previsión sea errónea y tengamos un día perfecto. Crucemos los dedos. De cualquier manera, lo aprovecharemos al máximo. Lección 10. La ofrenda de polvo de oro. Saltaría al lago y permanecería en el agua hasta que el polvo de oro desapareciera. Eso es fascinante. Se consideraba una ofrenda a los espíritus, ¿no? Sí, era una forma de mostrar gratitud y buscar bendiciones. ¿Crees que rituales como ese todavía tienen significado hoy en día? Para algunos, definitivamente, las tradiciones nos conectan con nuestras raíces y creencias. Es hermoso cómo las culturas preservan estas prácticas a lo largo de generaciones. Absolutamente, nos recuerdan los valores y las historias que nos moldean. Me encantaría aprender más sobre rituales de diferentes culturas. Yo también, es una ventana al alma de una comunidad. Lección 11. Experiencia que cambia la vida. Oye, escuché que recientemente tuviste una experiencia que te cambió la vida. ¿Qué pasó? Sí, hice un viaje en solitario a la montaña. Fue transformador. Eso suena increíble. ¿Qué lo hizo tan especial? Estar sola en la naturaleza me ayudó a reflexionar y tener claridad sobre mis objetivos. Eso es asombroso. ¿Crees que todo el mundo debería probar algo así? Absolutamente. Es una oportunidad para desconectarte y reconectarte contigo mismo. Quizás planee un viaje así pronto. ¿Algún consejo para un principiante? Empiece poco a poco, manténgase a salvo y acepte la soledad. Vale la pena. Gracias por el consejo. Estoy emocionado de ver a dónde me lleva. Lección 12. Aventura en coche compartido. Podemos compartir el viaje o tomar un viaje panorámico en tren. ¿Qué opinas? Prefiero compartir coche. Será más flexible y divertido. Buen punto. Podemos parar cuando queramos y explorar por el camino. Exactamente. Además, ahorraremos costes y reduciremos nuestra huella de carbono. Eso es beneficioso para todos. Deberíamos invitar a algunos amigos más a unirse. Claro, cuantos más, mejor. Hará que el viaje sea aún más agradable. Lo consultaré con todos y planificaré la ruta. Perfecto. Hagamos de este un viaje por carretera memorable. Acordado. Esta será una aventura para recordar. Lección 13. Atracciones locales. ¿Tiene alguna recomendación para las atracciones locales? Sí, hay muchos lugares populares cerca. El jardín botánico es una visita obligada. Eso suena encantador. ¿Qué más vale la pena visitar? Hay un museo histórico y un hermoso parque frente al mar. Los agregaré a la lista. ¿Algún buen sitio para comer por ahí? Definitivamente, hay una cafetería junto al parque con pasteles increíbles. Perfecto.
Planifiquemos un día para explorar y disfrutar la zona. Suena como una gran idea. Traeré mi cámara para algunas fotos. Este será un día muy divertido. Lección 14. Avanzando. La propuesta parece sólida. Sigamos adelante con ello. Acordado. Agradezco sus comentarios y sugerencias. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, ¿verdad? Absolutamente. Juntos podemos hacer que este proyecto sea un éxito. ¿Cuál es el siguiente paso? Deberíamos programar una reunión con el equipo. Sí, ultimemos los detalles y asignemos tareas. Enviaré invitaciones y prepararé una agenda. Perfecto. Mantengamos el impulso. Esto va a cambiar las reglas del juego para nosotros. Lección 15. Historias de barcos de vapor. De hecho, observé algo fascinante mientras trabajaba en un barco de vapor. En realidad, ¿qué fue? Esta historia le da al lector una imagen vívida, ¿no es así? Sí, lo hace. Vi cómo el río cambiaba con las estaciones y fue como observar el arte de la naturaleza. Eso suena increíble. ¿Tomaste alguna foto o nota? Llevé un diario para capturar los detalles y mis pensamientos. Esa es una excelente manera de preservar los recuerdos. ¿Ha compartido sus observaciones con otros? Todavía no, pero estoy pensando en escribir un libro o un blog sobre mis experiencias. Debería. A la gente le encantaría saber sobre la vida en un barco de vapor. Gracias por el aliento. Quizás empiece a redactarlo pronto. Lección 16. Servicio de jurado. ¿Alguna vez le han dicho aproximadamente cuánto tiempo podría durar un juicio? Sí, pero como los jurados no suelen recibir remuneración, a muchos les gustaría evitar ser seleccionados. Eso es comprensible. Puede ser un gran compromiso, especialmente para los trabajadores. Verdadero. Cree que el sistema debería compensar mejor a los jurados. Definitivamente, haría que el proceso fuera más justo y accesible. Estoy de acuerdo. Formar parte de un jurado es un deber cívico importante, pero no debería ser una carga financiera. Tal vez podrían ofrecer estipendios o horarios flexibles para hacerlo más fácil. Esa es una gran idea. Animaría a más personas a participar. Esperemos que el sistema evolucione para apoyar mejor a los jurados en el futuro. Lección 17. Regalos especiales. Sí, queríamos algo especial y significativo para la ocasión. Estoy seguro de que tu amigo apreciará la atención y el esfuerzo que le dedicaste. Eso espero. Dedicamos mucho tiempo a elegir el regalo perfecto. ¿Qué conseguiste al final? Una obra de arte hecha a medida que refleja su personalidad e intereses. Eso suena asombroso. Los regalos personalizados siempre dejan una impresión duradera. Exactamente. No se trata solo del artículo, sino del sentimiento detrás de él. Me has inspirado a pensar de forma más creativa sobre la entrega de regalos. Me alegro. Se trata de hacer que el momento sea memorable.
Lección 18. George Washington Carver. Después de su graduación, George Washington Carver continuó su educación en un pueblo cercano. Eso es impresionante. ¿Qué estudió a continuación? Se centró en la agricultura y la ciencia, que se convirtieron en la pasión de su vida. Su trabajo revolucionó las prácticas agrícolas, ¿no? Sí, introdujo la rotación de cultivos y desarrolló cientos de usos para el maní y la batata. Fue verdaderamente un pionero. ¿Crees que su legado sigue siendo relevante hoy en día? Absolutamente. Sus innovaciones continúan impactando la agricultura y la sostenibilidad. Es inspirador ver cómo la dedicación de una persona puede marcar una diferencia tan grande. Su historia nos recuerda el poder de la educación y la perseverancia. Lección 19. Carrera del café. Sí, nos estamos quedando sin granos de café. Bien, me aseguraré de recoger algunos de camino a casa. Gracias. ¿Sabes qué marca solemos conseguir? El asado oscuro, ¿verdad? Tomaré ese a menos que quieras probar algo nuevo. Sigamos con el tueste oscuro por ahora. Es nuestro favorito. Entiendo, debería comprar algo más mientras estoy en la tienda. Quizás un poco de crema si nos quedamos fuera. Lo comprobaré y te lo haré saber. Suena bien. Me aseguraré de que estemos completamente abastecidos para la semana. Eres un salvavidas. El café es esencial en este hogar. Lección 20. Gestión del tiempo. ¿Tiene alguna estrategia específica para mantenerse productivo? Sí, me aseguro de programar descansos regulares y priorizar mis tareas. Eso es inteligente. ¿Cómo decides en qué concentrarte primero? Abordo las tareas más importantes o desafiantes temprano en el día. Eso tiene sentido. ¿Utilizas alguna herramienta o aplicación para mantenerte organizado? Utilizo un planificador y una aplicación de gestión de tareas para realizar un seguimiento de todo. Debería intentarlo. Últimamente he estado luchando por estar al tanto de las cosas. Se necesita algo de práctica, pero realmente ayuda. Déjame saber si necesitas consejos. Gracias. Lo intentaré y veré cómo va. Lección 21. Compra de muebles. Podríamos comenzar en una tienda de muebles local. Tienen una amplia gama de opciones. Esa es una gran idea. ¿Sabes si tienen alguna venta en marcha? Creo que están teniendo una oferta de temporada. Es el momento perfecto para comprar. ¿Qué estás buscando? ¿Un sofá nuevo o algo más pequeño? Un sofá nuevo, pero estoy abierto a otras piezas si algo me llama la atención. Hagamos una lista de lo que necesitamos antes de irnos. Nos ayudará a mantenernos concentrados. Buen plan. También mediré el espacio para asegurarme de que todo encaje. Perfecto. Este será un viaje de compras productivo. Estoy emocionado de ver lo que encontramos. Hagamos nuestro espacio aún mejor. Lección 22. Esfuerzos de sostenibilidad. Otro aspecto vital de la sostenibilidad es la reducción de residuos. Eso es cierto. Podemos empezar reciclando más y utilizando productos reutilizables.
Exactamente, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. ¿Crees que las empresas también deberían asumir más responsabilidad? Definitivamente, tienen los recursos para implementar cambios a gran escala. Es alentador ver que algunas empresas adoptan prácticas ecológicas. Sí, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Hagamos nuestra parte y animemos a otros a unirse al movimiento. Acordado, cada esfuerzo cuenta para un planeta más saludable. Lección 23. Generar confianza. Bueno, comencé con pequeños pasos y practiqué regularmente. Construyó mi confianza con el tiempo. Ese es un gran enfoque. ¿Qué tipo de medidas tomaste? Establecí metas alcanzables y celebré cada hito, por pequeño que fuera. Eso es inteligente. Es importante reconocer el progreso a lo largo del camino. Exactamente. Me mantuvo motivado y concentrado en el panorama general. ¿Tiene algún consejo para alguien que recién comienza? Empiece poco a poco, sea constante y no tenga miedo de pedir ayuda. Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta mientras trabajo en mis propios objetivos. Tienes esto. Solo da un paso a la vez. Lección 24. Centro de negocios del hotel. Disculpe, ¿pueden ayudarme con el centro de negocios? Por supuesto, ¿con qué necesitas ayuda? Necesito imprimir algunos documentos y revisar mi correo electrónico. ¿Está abierto el centro ahora? Sí, está abierto las 24 horas. Allí encontrará computadoras, impresoras y Wi-Fi gratis. Eso es perfecto. Necesito una clave o algún acceso especial. No, simplemente dirígete al segundo piso, y es la primera puerta a la izquierda. Gracias. Existe un límite de tiempo que puedo utilizar las instalaciones. De nada. Siéntete libre de usarlo todo el tiempo que necesites. Excelente. Has sido de gran ayuda. Me dirigiré allí ahora. Lección 25. Visa en inmigración. Necesito verificar mi visa en el mostrador de inmigración. Ah, ok. Espero que todo te vaya bien. Gracias. Tengo todos mis documentos listos, así que me siento seguro. Eso es bueno. ¿Sabes cuánto suele tardar el proceso? Depende, pero he oído que puede ser rápido si todo está en orden. Crucemos los dedos. Es muy fácil para ti. ¿Viajas por trabajo o por placer? Un poco de ambos. Estoy emocionado de explorar la ciudad después de mis reuniones. Suena como un gran equilibrio. Viaje seguro y disfrute de su viaje. Gracias. Te haré saber cómo va. Lección 26. El río caudaloso. ¿Sabías que este río recorre unos 3.700 kilómetros a través de 10 estados? Eso es increíble. ¿Dónde drena finalmente su agua y su sedimento? Desemboca en el Golfo de México, creando un enorme delta en el camino. He oído que el delta es rico en vida silvestre y ecosistemas.
Sí, es un hábitat vital para muchas especies y sustenta a las comunidades locales. Es sorprendente cómo los ríos dan forma a la tierra y a la vida que los rodea. Absolutamente. Son como las venas de la tierra y llevan vida donde quiera que vayan. Deberíamos planear un viaje para ver este río algún día. Esa es una gran idea. Sería una experiencia inolvidable. Lección 27. Planes para la cena. Hola, ¿cómo va tu día? Bastante bien. Estoy planeando una cena para este fin de semana. Eso suena divertido. ¿Qué hay en el menú? Estoy pensando en hacer una mezcla de platos italianos y mediterráneos. Estás invitando a mucha gente. Solo un pequeño grupo de amigos cercanos. Quiero que sea acogedor y relajado. Eso es perfecto. Necesitas ayuda con los preparativos. En realidad, me vendría bien una mano preparando la mesa y la decoración. Cuenten conmigo. Va a ser una gran velada. Lección 28. Reserva de hoteles online. Hola, ¿alguna vez has reservado un hotel online? Sí, lo tengo. Es bastante conveniente. ¿Con qué necesitas ayuda? Estoy planeando un viaje y quiero asegurarme de elegir el lugar correcto. Normalmente leo reseñas y reviso las fotos antes de reservar. Esa es una buena idea. ¿Tiene algún sitio web o aplicación favorita? Yo uso un par de confiables. Puedo enviarte los enlaces si quieres. Eso sería genial. Quiero asegurarme de obtener la mejor oferta. Definitivamente. Déjame saber si necesitas más consejos. Gracias. Has sido de gran ayuda. Lección 29. Subiendo la colina. Me doy cuenta de que ahora tengo que subir la colina. Sé que estaré cansado cuando llegue a la cima. Es difícil, pero la vista desde arriba valdrá la pena. Verdadero. ¿Tienes algún consejo para hacer la subida más fácil? Controle su ritmo y tome descanso si es necesario. La hidratación también es clave. Buen consejo. Traeré una botella de agua y algunos bocadillos. Tienes esto. Piensa en lo orgulloso que te sentirás cuando llegues a la cima. En eso me estoy centrando. Se trata del viaje, ¿verdad? Exactamente. Disfruta el viaje y celebra tu logro. Gracias por el aliento. Te haré saber cómo va. Lección 30. Hora del supermercado. Sé que ir al supermercado puede llevar bastante tiempo. Realmente puede. Tienes una estrategia para hacerlo más rápido. Hago una lista y me atengo a ella. Me ayuda a mantenerme concentrado. Eso es inteligente. También intento ir en horas valle para evitar aglomeraciones. Buen consejo. ¿Tiene alguna sección o producto favorito? Me encanta la sección de productos frescos. Siempre es tan colorido e inspirador. Aquí igual. Podría pasar horas simplemente examinando frutas y verduras. Planeemos un viaje rápido juntos algún día.
Será más divertido. Eso suena genial. Lo haremos eficiente y agradable. Lección 31. Cree en ti mismo. Estoy ansioso por conocer a mis nuevos colegas mañana. Espero dar una buena impresión. Creer en ti mismo. Puedes manejar cualquier cosa y estoy seguro de que les encantará trabajar contigo. Gracias por el aliento. Simplemente no quiero parecer nervioso o inseguro. Solo sé tú mismo. La gente aprecia la autenticidad más que cualquier otra cosa. Eso es cierto. Intentaré concentrarme en escucharlos y aprender sobre ellos primero. Ese es un gran enfoque. Demuestra que estás interesado y abierto a establecer conexiones. También prepararé algunas preguntas para mantener fluida la conversación. Perfecto. Tienes esto. Simplemente respira profundamente y recuerda lo capaz que eres. Me siento mucho mejor ahora. Tu apoyo significa mucho para mí. Lección 32. Etiqueta telefónica. No entiendo por qué algunas personas piensan que está bien ser grosero por teléfono. Estoy de acuerdo. Debes tratar a la persona que habla por teléfono tal como la tratarías en persona. Exactamente. Ser cortés y respetuoso hace que la conversación sea mucho más agradable. También es importante escuchar atentamente y responder pensativamente. Siempre trato de mantener la calma, incluso si la otra persona está frustrada. Ese es un gran enfoque. Mantenerse profesional a menudo puede aliviar situaciones tensas. Creo que se trata de recordar que hay una persona real al otro lado de la línea. Absolutamente. Un poco de amabilidad ayuda mucho, especialmente en la comunicación. Lo tendré en cuenta la próxima vez que tenga una llamada. Lección 33. Transporte ecológico. He estado pensando en formas de reducir mi huella de carbono. Genial. Puedes intentar utilizar el transporte público o andar en bicicleta en lugar de conducir. Empecé a tomar el autobús para ir al trabajo y ha sido sorprendentemente conveniente. Eso es asombroso. Cada pequeño cambio marca la diferencia para el medio ambiente. También he estado considerando comprarme una bicicleta para viajes más cortos. Andar en bicicleta no solo es ecológico, sino también una excelente manera de mantenerse activo. Verdadero. Es beneficioso tanto para mi salud como para el planeta. También podrías considerar compartir coche o vehículos eléctricos para viajes más largos. Esas son grandes sugerencias. Definitivamente exploraré esas opciones. Lección 34. Configuración de tecnología. ¿Eres bueno con la tecnología? Creo que sí. Es esencial en estos días. Verdadero. ¿En qué sueles necesitar ayuda? Configurar nuevos dispositivos a veces puede resultar complicado. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu último desafío tecnológico? Necesitaremos descargar las aplicaciones correspondientes. Sí, y sigue atentamente las instrucciones de configuración. Exactamente. Puede resultar frustrante perder un paso. Siempre es bueno volver a comprobarlo.